Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes de nuevo, buenas tardes. Hoy empezamos el programa, bueno, que hoy digamos que el tiempo, la lluvia, el diluvio que ayer cayó en Murcia nos permite empezar. Ayer realmente fue un auténtico follón aquí en Murcia, puesto que, bueno, el agua que cayó impidió que Internet fuera y en muchos sitios también la luz. No sé si a Natalia le pasó lo mismo. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Y José Maravillosamente, Manuel, buenas tardes. maravillosamente bien. Oye, ayer te afectó. ¿Tú has visto alguna vez llover como llovía aquí en Murcia ayer, Natalia? Bueno, es que no estoy en Murcia, estoy en La Manga. Ah, ¿estás en La Manga? Bueno. Estoy en La Manga, Ah, qué maravilla. Me encanta La Manga. Bueno, pues me salvé. te salvaste, ¿no? Bueno, sabes que ayer hubo un follón increíble en Murcia, ¿no? Un diluvio cayó ayer, la Intemerata aquí, ¿no? Fue increíble. Bueno, pues en primer lugar, Natalia, muchas gracias por aceptar mi invitación. Un auténtico placer que estés aquí. Bueno, te vi dos veces en directo. Nos encantó a Susi y a mí, Sí. ambas sesiones, ¿no? Ujú. Y bueno, y por eso estás invitada, ¿no? Es decir, que creo que puedes compartir Muchas gracias. muchas cosas muy interesantes. Bueno, antes de nada, Natalia, a mí me gustaría que me hablaras un poco a nivel personal, ¿cuál es tu sentido de vida? Es decir, el por qué y el para qué tú estás aquí y por qué y para qué tú haces un poco pues estas conferencias que das, estas charlas que asistes y qué crees tú que aportas tú con estas charlas que das. Vale, perfecto. Pues mira, te cuento. Mi sentido de vida, yo diría que cambió diametralmente después de una experiencia que tuve bastante fuerte sobre los 17 y los 19 años, que cursé un cáncer de tiroides. Y bueno, esta experiencia fue bastante fuerte, pero digamos que me permitió descubrir una herramienta de autosanación, básicamente, o sea, como dar con los resortes que tiene el cuerpo para ser capaz de regenerarse, de autorregenerarse, y a partir de ahí, cuando lo pude vivenciar por mí misma, darme cuenta que funcionaba, experimentarlo conmigo misma, a partir de ahí, pues es una herramienta que quiero comunicar con todo quien pueda, básicamente, porque es algo que te cambia la calidad de vida completamente. ¿Sí? Es Ujú, una herramienta que si se aprende a usar, te permite tener un control muy, muy alto sobre tu salud. Y yo creo que ujú, la gente, esto se les debería enseñar desde que somos unos niños, vamos, o sea, desde la primaria, desde el colegio. Entonces, cada que tengo la oportunidad de compartirlo, pues lo comparto. Y ahorita básicamente, pues sí, en mi vida hay muchos procesos, digamos como otras etapas otros sueños que estoy construyendo, pero este es uno de, digamos que esta es una de las cosas que me interesa, ¿no? Dar a divulgar este tipo de conocimiento. ujú. Bueno, yo he de decirte, Natalia, que tuve contigo una sensación muy especial, ¿no? Cada vez que hago el ejercicio que tú recomendabas de la sanación, de la meditación, etcétera, siempre las manos se me calientan súper mogollón. O sea, automáticamente las Sí. manos se me calientan, Sí. pero de una manera auténticamente increíble. Ujú. O sea, Sí, quiero decir que el tema funciona, que ahora después explicarás un poco el por qué y el claro, para qué. Ahora funcionará. claro que funciona. Bueno, entonces, el... Natalia, cuéntame un poco cómo fue tu inicio en este mundo y por qué se convirtió de alguna manera en una especie de sentido de vida. Completamente. Vale, pues voy a intentar resumirlo y explicarlo desde el principio. A ver, ¿qué ocurre? Sobre los 15 años, cuando yo tenía 15 años de edad, mi madre hace un cáncer de seno izquierdo y ovario izquierdo que eran metástasis, o sea, no eran metástasis, sino que eran cánceres diferentes, ¿vale? 2 años después, sobre mis 17 años de edad, ella fallece, habiendo cursado, o sea, se hizo absolutamente todo lo que se podía hacer desde la alopatía, que es la medicina convencional que todos conocemos, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, todo lo habido y por haber, con tal de poder sobrevivir, ella pasó por todo esto y desafortunadamente pues su cuerpo no resistió y 2 años después fallece. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quedo, digamos, como con ese resquemor, ¿no? Este trauma emocional, porque yo no supe asimilar emocionalmente la muerte de mi madre
y 2 años y medio después, no, 1 año y medio después o 2 años después de la muerte de ella, pues yo hago un cáncer de tiroides. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, como yo estaba ya, digamos, tan mal con el tema de los hospitales, básicamente les tenía terror, porque ir a ver a mi madre en esas condiciones era como verla en una carnicería, básicamente. Yo cogí como un trauma con los hospitales. Entonces yo me sentía muy mal, que estaba bastante enferma, pero yo no me atrevía a ir a los médicos, no me atrevía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezando la universidad, yo me sentía bastante mal, empecé a hacer un cáncer de tiroides, pero lo dejé avanzar, lo dejé avanzar. Empezó con una tiroiditis de Hashimoto, luego se convirtió, me hizo un paro tiroideo y me quedé prácticamente sin hormona tiroidea, me estaba desmayando con síncopes constantemente y cada vez reaccionaba más tarde, o sea, me quedaba sin respirar más tiempo. Pues, ¿qué pasó? Que en la universidad me caí en una clase de coro, que todo el mundo lo vio, porque eso yo lo estaba ocultando para no ir al médico. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, todos lo vieron y para el médico, porque ya no podías, digamos, ocultarlo. Me hicieron todos los exámenes y se dieron cuenta que lo que tenía era un cáncer de tiroides, pero ya la cosa estaba bastante avanzada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me dan el diagnóstico, me dicen, mira, en 15 días tenemos que empezar con tu proceso y te tenemos que hacer quimio, radio y cirugía, porque si no, tú en 2 meses te da otro síncope y con la poca hormona tiroidea que tienes, pues te va a dar un paro respiratorio y no vas a tener la hormona suficiente para reactivar tu metabolismo. Básicamente te vas a quedar en un síncope. Pero entonces, ¿qué pasó? Que como yo había visto todo el proceso que hizo mi madre con las cirugías, con la quimioterapia, con la radioterapia, todo aquello que pasó, yo dije, mira, yo acabo de cumplir 18 años y te firmo donde tú quieras que no. O sea, ya tengo edad para firmar esto y jurídicamente te digo que ni quimio, ni cirugía, ni radioterapia, ni historias, y que yo ya sabía lo que iba. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que la médica que en ese momento me atendió, una médica que es extraordinaria, o sea, yo tuve la suerte, te lo digo así, de saber estas cosas por ella. Ahorita mismo no voy a decir el nombre porque no le he consultado a ella si me da el permiso para decirlo, pero puedo hablar con ella. Si me dice que sí, os paso luego el contacto. El caso es que ella, claro, como vio que yo estaba tan reacia, me dijo, oye, ¿y tú por qué estás tan en contra del tratamiento? ¿Por qué estás con esa resistencia? Y yo le dije, mira, porque mi madre hace 2 años o hace año y medio cursó un cáncer, se hizo todo lo habido y por haber y fue una agonía. O sea, yo no voy a pasar por eso, lo tengo claro. Entonces, claro, ella me dice, mira, lo tuyo es completamente psicosomático. Y era la primera vez que yo escuchaba esa palabra. Yo no sabía, yo tenía 18 años recién cumplidos, yo no sabía que era una enfermedad psicosomática, cuál es el origen psicosomático de las enfermedades, no tenía ni idea. Y ella ahí me lo empezó a explicar. Entonces, gracias a esa explicación es que prácticamente todo cambió. Entonces, te cuento mi experiencia. Ella me empezó a hablar de técnicas de relajación, o sea, de técnicas de meditación, por llamarle de alguna forma, para llegar a estados de relajación profunda de forma consciente, porque ella fue la que me explicó todo esto. Ella me dijo, mira, el cuerpo, los procesos de homeostasis que tiene el cuerpo, o sea, la homeostasis es la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo, ¿sabes? Es la capacidad de autorregulación y autorregeneración que tiene el cuerpo. Pues estos procesos se amplifican en los estados de relajación profunda que existen dentro del sueño. O sea, todas las etapas del sueño, ahí tu cuerpo se está regenerando y cada una de esas etapas es un estadio de relajación, cada uno más profunda que el siguiente hasta que llegas al sueño REM y cada uno de esos estadios de relajación está mediado por un neurotransmisor concreto que tú vas segregando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a ese estado, a esos estados profundos del sueño, que se llaman estados alterados de conciencia, y luego te explicaré por qué biológicamente se llama así, porque todo esto yo lo vi en la parte médica. Claro, cuando tú ingresas ahí, la química en tu cerebro se segrega una química tal, que es por ejemplo la melanina, la pinolina y la dimetiltriptamina, que es el DMT que produce el REM, y estos neurotransmisores es la naturaleza más, perdón, es decir, son los remedios más potentes que existen en la naturaleza. Son anticancerígenos, son regeneradores celulares, o sea, es lo que más regenera el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aprendes a entrar ahí de forma consciente, pues claro, lo que estás haciendo es optimizar el proceso de homeostasis. Y todo esto se hace con técnicas que te permitan entrar de forma consciente a esos estadios de relajación profunda, que son los mismos que nosotros tenemos en el sueño. Entonces, no sé si quieres, te sigo explicando. Te voy a explicar mi experiencia como para organizar la información y luego te explico el por qué funciona biológicamente, ¿vale? Para No, que la gente se entere de la eh, herramientaza que es esto, porque
Sí, te No, escucho. no, que genial, Natalia. Sí, lo que sí me encantaría, por favor, es que redujeras un poco la velocidad de La velocidad. la velocidad, ¿no? Porque como Vale, voy a, sí, es verdad. no por nada, es que va a ser tan sumamente interesante lo que vas a contar que aunque queda Mm, grabado y se puede ver varias veces, sí me gustaría que fuera un poco más relajado si puedes, por favor. Yo sé sí, que es complicado, ¿verdad? Que es lo voy a hacer. complicado porque cada uno habla pues Sí. como puede, ¿no? Sí, cuando quieras, por Vale, favor. no. Exacto, no pasa nada. Y cuando me pase, me vuelves a decir, porque yo me emociono y me No, acelero, no, lo sé, lo que sé, es lo la sé, lo sé, lo cuestión que sé, tengo que... lo sé. Me dices, o sea, me esforzaré, pero cuando se me olvide, porque me enrollo, me lo dice. Entonces, bueno, No te preocupes. voy a terminar primero de Ya te explicar mi dije que este experiencia, programa, ¿vale? ya te Voy dije a que este terminar programa, ya te dije que este programa era libre, o sea, con lo cual puedes decirlo y hacerlo como quieras, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Mira, voy a organizar la información en esos bloques para que sea más fácil de asimilar. Muy bien. Primero voy a contar un resumen de mi experiencia para que vean la potencia que esto tiene. Luego voy a explicar biológicamente por qué funciona y luego voy a explicar el paso a paso para que cada persona lo pueda hacer. Porque Ajá, esto genial. literalmente te lo voy a explicar aquí, te cambia la calidad de vida. Mira, yo hice el cáncer, cursé el cáncer, me sané de ese cáncer con esta herramienta sin cirugía, sin quimioterapia, sin radioterapia, sin absolutamente nada. Y no es lo único que me he quitado. He tenido una úlcera en la boca del estómago que empezó como una llaga pequeña, que luego me dijeron que aquello iba para cirugía si no se arreglaba porque me perforaba la pared, ¿sabes? Eso fue sobre el 2014-2015, que me dio un estrés muy fuerte. Me quité eso sin medicación, solamente con esta herramienta. Y no solo eso, luego un derrame de líquido sinovial de la rodilla derecha que fue tan fuerte que me torció la posición de la rótula en el 2017, que me quedé 15 días sin poder caminar porque no me sustentaba ni con un bastón, porque claro, la rótula, el derrame de este líquido sinovial fue tan fuerte que me cambió la posición de la rótula, entonces el fémur no hacía palanca, o sea, no descansaba bien sobre los huesos de la pierna y no podía andar. Me mandaron a arcoxia, yo no consumí ningún medicamento y supuestamente solo se podía solucionar con cirugía y yo estoy caminando. A la semana estaba caminando otra vez. Obviamente, esto tiene un proceso, no es que te sanes de golpe, pero te sanas. Entonces lo voy a compartir. Entonces, ¿qué pasó? La doctora, que luego diré el nombre si ella me lo permite, porque no puedo hablar sin autorización, ella me empezó a explicar el tema este de cómo optimizar la homeostasis en el cuerpo, ¿vale? Entonces me habló de unas técnicas para entrar de forma consciente a estados de relajación profunda, ¿vale? Entonces yo voy a explicar biológicamente cómo funciona, ¿vale? Voy a intentar explicar un resumen de lo que pasa. ¿Qué ocurre? Resulta que el cuerpo el cuerpo tiene una capacidad de homeostasis que es la que te permite autorregularte y mantener todos sus procesos perfectamente en las mejores condiciones a pesar de todos los estímulos que está recibiendo del medio. Ahora, esa capacidad de homeostasis, ¿cuándo se amplifica? En los estados de relajación, sobre todo en los estados de relajación profunda que ocurren en el sueño. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Hay muchas razones por las cuales ocurre. La primera razón es la siguiente. Cuando nosotros estamos, hay un ciclo hormonal, que es el ciclo circadiano, que es, digamos, el orden Que en el oigas que a tú estás. Natalia, que está en directo. No, vale, 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 perdona, sigue. sí. Te cuento, hay un ciclo que regula, digamos, toda la producción hormonal día tras día, que es como un relojito, y la forma en la que se va segregando cada neurotransmisor, que se llama el ciclo circadiano. El ciclo circadiano está organizado por los ciclos de luz y sombra. Entonces, tú durante todo el día produces serotonina, que es lo que te mantiene despierto. Luego, en la noche, empiezas en el primer estadio del sueño a segregar melatonina, que sale de la síntesis de la serotonina y luego empiezas a entrar en diferentes estadios del sueño, cada uno de mayor relajación, hasta que llegas a la dimetiltriptamina, que es la que se genera en el sueño REM. ¿Qué ocurre? El sueño REM es uno de los sueños, es una de las etapas más regeneradoras del sueño, es una de las que más, porque hay otras. Pero ¿qué ocurre? Que el sueño REM es tan importante
que esto, por ejemplo, los niños pequeños, los bebés, cuando están en etapas de crecimiento, tienen un porcentaje de REM mucho más alto que una persona, por ejemplo, mucho mayor. De hecho, hay estudios que muestran que el proceso de envejecimiento ocurre cuando tu proporción del sueño REM con respecto al resto de las horas de sueño empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no se regenera con la misma capacidad, o sea, porque se vuelve menos óptimo el proceso de homeostasis. Está Ujú. íntimamente, o sea, el proceso de envejecimiento está íntimamente relacionado con la pérdida de calidad del sueño, sobre todo con el REM y con otras etapas, como la etapa del sueño, la tercera etapa del sueño no REM. Bueno, hay varias, pero voy a hablar de tres. Hay como 9 etapas del sueño, pero aquí solamente voy a tocar 3 porque en el ejercicio se sienten 3. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas razones por las cuales el cuerpo solamente se regenera de manera óptima en los estados alterados de conciencia del sueño. Primero, son varios bloques de información. Primero voy a explicar biológicamente hablando qué es un estado alterado de conciencia. O bueno, no, espera. Primero voy a explicar qué es una enfermedad psicosomática, porque voy a pasar toda la información porque si no, no se va a entender. Entonces, primero voy a explicar qué es el concepto de una enfermedad psicosomática, por qué se forma una enfermedad psicosomática, para poder entender cómo se van enganchando estos temas, porque si no, no se va a entender. ¿Qué pasa? Resulta que todas las enfermedades posibles solamente tienen dos orígenes. Una, o es una agresión directa del medio, es decir, a ti te diste un golpe, te caíste en la calle, te atacó un animal, te pasó un coche por encima, lo que sea. Esas son agresiones del medio directas, esa es una forma en que se producen. Y la otra es porque tú mismo te lo creaste por un daño emocional. Esas son las psicosomáticas, eso es un origen psicosomático. Entonces, tenemos dos orígenes posibles, una agresión del medio o un origen psicosomático. El primero, que es una agresión del medio, pues está claro, no hay nada que explicar. Vamos a explicar las psicosomáticas. Entonces, ¿de qué van las psicosomáticas? Para entender las psicosomáticas, tenemos que saber sobre un ciclo que se llama el ciclo de los péptidos y los neurotransmisores, cómo se producen y cuál es la relación entre la creación de esos péptidos y neurotransmisores y las emociones y la química que ocurre en el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a explicar ese proceso un poco por encima para que entendamos cuál es el origen de las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un recuerdo o un concepto que se repite constantemente, un recuerdo emocional, vamos a explicar esto cómo funciona. Tú tienes redes neuronales que no solamente están en el cerebro, están en el corazón, porque el corazón hoy día sabemos que tiene una red de más de 40.000 neuronas. Ujú. Tú tienes redes neuronales en los intestinos, tienes redes neuronales en los riñones, cada víscera tiene su propia red neuronal, eso hoy día se sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Mete el caviar ahí. ¿Cómo? Sigue, sí, sigue, por favor. Es que ha habido. Digo, César, vale, sí. vale. Ok, entonces, te cuento, entonces, ¿qué ocurre? Estas redes, ¿cómo funcionan? Cuando tú tienes un recuerdo o un hábito que permanece, que se repite, primero hay unas redes neuronales concretas que pueden estar en tu cerebro, en tu corazón, según lo que sea que estés activando, que ellas cuando tú activas un recuerdo, un concepto, una creencia, lo que sea, una parte de ellas se empieza a excitar con un biopotencial concreto, ¿sabes? Puntos específicos de esas redes. ¿Qué pasa? Cuando se excitan con ese biopotencial concreto, que ahorita te doy, por ejemplo, el ejemplo de la serotonina, que es cuando hay ciertos grupos de redes neuronales que se excitan a 10 ciclos por segundo de su biopotencial y segregan serotonina. Entonces, ¿qué ocurre? Una parte de esas redes se excita con un biopotencial y gracias a eso segregan una sustancia química, que puede ser un péptido, un neuropéptido, una proteína. Luego, eso se va a la sangre, porque las glándulas lo segregan a la sangre, o lo segregan a la sangre, y cuando las células se empiezan a alimentar de esos péptidos o proteínas o neurotransmisores que tú primero produjiste por esta activación mental, por así decirlo, de un recuerdo, una emoción, un hábito, ¿qué ocurre? Esa química, cuando tus células se empiezan a alimentar de esos péptidos que tú primero segregaste con eso, en ese momento en que la digieren químicamente, tú sientes la emoción que primero pensaste. Es así, y es así con todas las sensaciones, con la excitación sexual, que tus órganos sexuales producen testosterona, producen las hormonas sexuales, cuando sientes afecto por una persona, que es, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, o sea, cualquier cosa que tú sientas se produce porque tus células están digiriendo químicamente una sustancia
que tú produjiste antes por algo que activaste mentalmente. Es decir, el ciclo de estas cosas siempre es activación de una red neuronal en alguna parte de tu cuerpo por recuerdo, una creencia, un hábito, y luego eso se convierte en una sustancia química y cuando tus células se alimentan de eso, lo sientes. Eso es así siempre. O sea, tú primero piensas y después sientes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no toda la química que tú estás segregando es buena para tus células, ¿ya? Hay péptidos, neuropéptidos, neurotransmisores que son tóxicos para partes concretas del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que empezamos a ver que hay una relación entre el trauma emocional que tú tienes, que esto luego lo encuentran médicos como Hammer, especialistas, que es por ejemplo lo que se llama la biodecodificación emocional. ¿En qué va? Conforme tú tienes cierto trauma emocional, activas en tu cuerpo una química u otra, pero hay una química específica que daña órganos específicos de tu cuerpo, que eso era lo que me explicaba mi médica. Entonces, por ejemplo, ella me dijo, ¿qué te pasa a ti en la tiroides? Que tú tienes un trauma que efectivamente, o sea, yo en ese momento, yo tenía un trauma de que quería hablar, o sea, expresar como una culpa que tenía, pero no podía, ya que no podía, según el trauma emocional de cada quien. En mi caso, por ejemplo, ¿qué pasó? Que fue lo que ella me explicó, ella me dijo, mira, un cáncer muchas veces, ¿qué es? Tú segregas una química de tu cuerpo que la activas con una emoción X o Y, pero esa química que estás produciendo puede ser tóxica para un órgano y lo que hace es que empieza a matar células de ese órgano. Entonces, ¿qué dice el cerebro? En este órgano en concreto me faltan células, luego las voy a hacer crecer más rápido y eso es un cáncer, ¿ya? Es como un proceso de cicatrización de un órgano que le faltan células porque tú mismo te las estás cargando con la química que estás produciendo por un problema emocional, ¿sabes? Por algo que no digieres emocionalmente. ¿Ya? Entonces la cosa empieza por ahí. O sea, estoy intentando explicar un poco lo que son las psicosomáticas ¿por qué? Porque claro, tenemos que entender que nuestras emociones realmente las controlamos nosotros, ¿ya? Y que si las enfermedades tienen solo dos orígenes, o una agresión del medio, o es que me agredo yo mismo, ahí nosotros tenemos una responsabilidad tremenda con respecto a nuestra salud o no, ¿vale? Entonces, eso es fundamental, fundamental conocerlo, ¿ya? Porque claro, era lo mismo que me decía ella me decía, mira, si tu cáncer es psicosomático, como creo que está haciendo, a mí de nada me sirve hacerte cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y toda la lista que se puede hacer si tú lo vas a volver a producir, porque tienes el mismo trauma y no lo has solucionado, ¿ya? Entonces, la cosa va un poco por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno entiende, ¿ya? Que estos desbalances emocionales que vienen de nuestras creencias, de nuestras memorias, de cosas que no hemos digerido emocionalmente, de los traumas que tenemos, de las creencias que te hacen sentir mal en algún sentido, cuando nosotros entendemos, ¿ya? Que si no paramos la mente, si no paramos ese run run, la química de nuestro cuerpo está completamente desmadrada, o sea, caótica. Claro, entonces ahí es donde uno empieza a entender que uno para poder parar esa química que es tóxica, tienes que parar esto, el run run, la ardilla esa que tienes ahí en la mente que no te deja, ¿ya? Y efectivamente, entonces, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, ella me preguntó, ella me dijo, ¿tú cómo te sientes ahora mismo cuando es el primer día que me encontró el cáncer? Y yo le dije, mira, honestamente, yo en este momento me odio a mí misma y yo no me había escuchado. O sea, yo fui consciente porque ella hasta ese día yo fui consciente de esta relación, ¿sabes? De las emociones y que efectivamente te degradan el cuerpo. O sea, me acuerdo que ella me preguntó, me dijo, ¿tú ahorita cómo te sientes? Yo empecé a escucharme y yo le dije, estoy fatal. Y yo le dije, doctora, yo me estoy diciendo todo el tiempo a mí misma que no merezco estar viva, porque tenía una culpa que me estaba matando. Y ella me dijo, es que te estás matando. Mira los exámenes, o sea, mira los antígenos. Tienes un cáncer, o sea, te estás matando. ¿Ya? Entonces, cuando ella me empieza a explicar el qué hacer para empezar a parar esto, este run run, ya, ahí es donde empiezo. Entonces, te cuento la parte de la experiencia, la última parte de la experiencia, y luego empiezo a explicar un poco más de lo que tengo que explicar, que son los estados alterados de conciencia, biológicamente, por qué se les llama así, etcétera. Voy a explicar qué pasó. Yo empecé a hacer estos ejercicios, que más adelante os voy a explicar cómo son, y las rutas de cómo lo podéis hacer, y exactamente cómo van, y cómo saber en qué etapa estás. Pero bueno, ¿qué me pasó a mí? Yo empecé
La primera semana, como ya sabía que no iba a hacer ni quimio, ni radio, ni cirugía, ni historias, pero tenía reclaro, yo firmé que nada de nada. Y mi abuelita, la pobre, estaba conmigo y se puso a llorar. Que la pobre ya no está, ya también ya falleció, en paz descanse. Ella fue el amor de mi vida, mi padre y mi madre, pero en ese momento, claro, estaba fatal porque yo firmé aquello. Entonces, claro, como yo no tenía otra salida, porque ya sabía que no iba a hacer nada más, yo me puse en serio a hacer esto. Lo que pasa es que, claro, yo nunca lo había hecho. Y yo decía, ¿esto funciona? ¿No funciona? ¿Me está tomando el pelo? ¿No me está tomando el pelo? Pues, ¿qué pasó? A mí a los 15 días, después de esa consulta, me hicieron un examen de sangre. Ella me dijo, y me lo dijo desde ese día, me dijo, yo sé que no te vas a hacer nada, pero yo te tengo que hacer un seguimiento, porque si cambias de opinión, o sea, tenemos que estar encima de ti porque lo tuyo es jodido. Entonces, me dijo, en 15 días me traes los resultados del examen de sangre. Esos 15 días yo empecé a hacer eso a todo lo que podía. Obviamente, en los primeros 15 días no lo hacía bien, porque esto es como hablar un idioma. O sea, tú no vas a aprender ruso en un día, ni en una semana. Esto es una habilidad, ¿sabes? Entonces, pero bueno, yo me mataba lo que podía. ¿Por qué? Porque yo dije, si no voy a hacer nada más, esto o lo hago bien o mejor. Entonces, me tocó meterme. Obviamente al principio pues no lo hago bien porque es mentirte, obviamente. ¿Qué pasó? Yo llegué a los 15 días con los exámenes y claro, yo eso no o sea, yo tenía 18 años y un poco de no sé cuántos meses y ella ve los exámenes y me dice, oye, ¿qué estás tomando? Y yo le dije, ¿pero tomando de qué? Me dijo, ¿pero qué estás tomando? Y yo le dije, no, yo no estoy tomando nada. Y me dijo, ¿pero qué estás comiendo entonces? O sea, ¿qué estás consumiendo? Y yo le dije, no, yo no estoy consumiendo nada. Me dijo, ¿pero has cambiado tu alimentación? Y le dije, no, yo no he cambiado mi alimentación. Entonces me dijo, entonces, ¿qué es lo que has cambiado? Y yo le dije, mira, honestamente, lo único que estoy haciendo es lo que tú me dijiste. Lo que pasa es que todavía no soy capaz, porque no llego, porque no me da, porque tengo la ardilla y no soy capaz de, sigo igual, pero bueno, pero todos los días lo estoy intentando. Pues me dijo, mira cómo has mejorado. Y me mostró el examen, que había mejorado muchísimo. De aquello yo no entendía nada. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué pasó? Me dijo, mira cómo han bajado los antígenos. O sea, ella misma se sorprendió y me dijo, aquí tu cáncer se está revirtiendo. O sea, ahora mismo se ha revertido muchísimo. Me dijo, vamos a hacer lo siguiente, sigue haciendo esto y en 15 días te volvemos a hacer un examen de sangre. Pues yo seguí. Pero ¿qué pasó? Que fui a partir de ahí, yo sí que sentí un cambio, o sea, ya tenía más energía, ya tenía, poco a poco el cuerpo iba más, porque yo no tenía energía. O sea, mira, yo llegué al punto que yo subí unas escaleras y ya no tenía, ya mi corazón no tenía fuerza para bombear la sangre a la cabeza porque no tenía hormona tiroidea y me desmayaba. O sea, yo parecía un pollo, o sea, yo subía una escalera y me iba al suelo porque no subía de un piso al otro, cada vez me estaba desmayando con más frecuencia porque no tenía hormona tiroidea para mantener el metabolismo, así de sencillo. Entonces, bueno, esto fue mejor, fue mejor, fue mejor. Así seguimos. A los 6 meses yo ya no tenía absolutamente nada, sino fue a los 5. Yo tenía aquí en esta zona un bulto, ¿sabes? Tenía aquí era donde estaba, no tengo absolutamente nada. O sea, desde esa época no tengo nada. Mis exámenes de sangre perfectos. Yo recuperé mi energía, pude estudiar lo que quise estudiar, pude viajar, arraigarme donde quise arraigarme, hacer mi vida normal, perfectamente. Y otra cosa, con un nivel de energía que no tenía antes de conocer esta herramienta, porque esa es la otra, que era lo que yo le decía a ella. Yo le decía, doctora, yo te voy a decir una cosa, o sea, yo después de hacer esto me di cuenta que estaba enferma antes del cáncer, porque no tenía la misma energía, no la tenía. O sea, te soy honesta, no la tenía. Bueno, entonces eso por un lado. Y es lo que te digo, esto sirve para lo que tú quieras, porque ahí en estos ejercicios que voy a explicar ahora, tú estás optimizando tu proceso de homeostasis. Es así. O sea, tu cuerpo, y te digo una cosa, yo me hago un análisis de sangre y tengo mi edad biológica como 10 años atrás. Yo tengo 37 años, va a cumplir 38 ahorita en septiembre. Y mis signos biológicos parecen 10 años atrás, ¿sabes? O sea, lo que me miden en sangre, lo que me mide en mi edad biológica, parece 10 años atrás. Y mi vida no ha sido así muy muellecita, no, o sea, ha sido, ¿sabes? Bueno, entonces, lo que te digo es que funciona. Entonces, vamos otra vez al lío. Entonces, para explicar por qué funciona y qué es lo que hay que hacer, ya hablamos primero de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Porque ahí está el eje del asunto. O sea, el eje es que si tú te enfermas porque no controlas tus emociones, porque ellas están segregando una química descontrolada, o sea, si tú no controlas tus emociones, esa química que ellas segregan
te van a estar, que si te dañan una parte del cuerpo y tú no controlas eso, pues la vas a seguir fastidiando, o sea, te vas a seguir cargando esas células, las vas a seguir atacando. Entonces, claro, ¿qué pasa en los estados alterados de conciencia? Entonces, ese es otro bloque de información que voy a empezar a explicar aquí, ¿vale? ¿Qué son los estados alterados de conciencia? Los estados alterados de conciencia son los estados que tenemos dentro del sueño, que se caracterizan porque, entonces, voy a explicar primero por qué le llaman biológicamente estados alterados de conciencia, ¿vale? Entonces voy a explicar una cosa antes para que se entienda. Imagínate tú que esta es, no sé si se alcanza a ver aquí, imagínate que este es el cerebro, ¿se alcanza a ver mi puño? Sí, veo que se alcanza a ver. Imagínate tú que este es el cerebro, ¿vale? Y esta es la médula, ¿vale? Pues resulta que entre el cerebro y la médula, en medio, hay un órgano que está interno en el cráneo que se llama el tálamo. El tálamo es el filtro de toda la información del sistema nervioso, excepto el nervio olfativo, y es un filtro que lo que hace es que cuando tú estás en vigilia, toda la información que estás percibiendo en el medio, antes de pasar a ser interpretada por el cerebro, pasa por ahí. Toda, absolutamente toda, excepto la del nervio olfativo, ¿vale? Eso pasa cuando estás en vigilia. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos despiertos, realmente el cerebro no le está llegando toda la información que percibe porque el tálamo la filtra, ¿vale? O sea, la corta. Y luego vamos a explicar por qué la corta. Resulta que en los estados alterados de conciencia, el tálamo se empieza a desconectar parcialmente, es decir, deja entrar mayor cantidad de información parcialmente. Entonces, cada uno de los estados alterados de conciencia son más profundos cuanto más se desconecta. ¿Qué desconecta el tálamo? Los neurotransmisores que nosotros emitimos en diferentes etapas del sueño. Entonces, hay como 3 etapas básicas que son la que está mediada por melatonina, que es la más superficial, que por eso se te calientan las manos, que ahorita voy a hablar de eso. Cuando a ti se te calientan las manos, los pies, es porque estás segregando melatonina, que es el primer estadio de relajación del sueño. Entonces, si lo estás sintiendo, es que vas por buen camino. ¿Vale? Luego, de la síntesis de melatonina sale la pinolina, que es otro estadio de relajación más profundo. ¿Por qué? Porque el tálamo se desconecta más. Ahí el tálamo se desconecta más. Y luego hay otras, pero te estoy hablando de 3 grandes bloques. O sea, realmente el sueño tiene como 9 etapas, pero yo le estoy resumiendo en las tres más gordas que contienen esas otras. Haz de cuenta que cada una de esas 3 contiene 3, y ahí están 3 por 3, 9. ¿Vale? Entonces, el primer estadio está mediado por la melatonina, que ahorita explico qué es lo que hace. Luego de la melatonina sale la pinolina, que es un estado más profundo. Y luego sigue la dimetiltriptamina, que es el estado alterado de conciencia más fuerte porque es donde más se desconecta el tálamo. Y está mediado por el neurotransmisor de la dimetiltriptamina, que es la DMT. Entonces, ¿qué pasa? Estos estados alterados de conciencia, ¿qué es lo que hacen? Que es una cosa tremendamente interesante y aquí es donde se va a entender por qué es que optimizan la homeostasis. La optimizan por lo siguiente. Primero, que es que el cuerpo es espectacular. A mí me encanta el cuerpo, me parece un mago. ¿Qué es lo que hace un estado alterado de conciencia? Cuando tú entras al primer estadio de relajación, lo que hace el sueño es que te quita el consciente. O sea, te voy a decir así, perdona, te noquea la personalidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sabe que nuestra personalidad es tan tóxica, pero tan tóxica, porque no manejamos las emociones y esas emociones se cargan el cuerpo todo el santo día, desde que te despertás hasta que te dormís. Entonces es como si el cuerpo te dijera, mira, tóxico, ya no te soporto, ¡pim! Y te quedas sin personalidad. Por eso es que uno entra al sueño de forma inconsciente, porque el cuerpo dice, mira, que si no me libro de ti es que me vas a matar. O sea, si no te quito noche tras noche, es que te vas a cargar el sistema entero. Y es que es así. Entonces, cuando tú entras con cuando tú aprendes a entrar ahí de forma consciente, tienes que tener la mente en blanco. Y luego te voy a explicar cuál es el truco para hacerlo, porque en la biología está, que hay dos redes neuronales que son antagónicas, pero voy paso a paso porque es mucha información. No quiero mezclarla para que se entienda. ¿Hablo muy rápido o estoy bien No, ya de velocidad? Natalia, acabo de mandarte ahora mismo acabo de mandarte ahora mismo un privado que me gustaría que lo vieras por WhatsApp, que me gustaría que lo vieras por WhatsApp, si eres tan amable. Vale, espera, lo Porque, miro. no, 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 te lo digo, te lo digo. Es que, Yo si me toca, si lo puedo ver por aquí, dame un sí. instante. Bueno, vamos a ver, bueno, amigos, ya sabéis que este programa se emite de lunes a jueves cada día, de 8:30 a 9:30.
y lo haremos hasta el día 30 de junio, porque a partir del 1 de julio, pues cojo vacaciones que me las merezco. Entonces, bueno, pues igual hay pero seguro que al 7 de junio no llegamos. Así que, bueno, Vale, os lo digo porque creo que puede ser sumamente interesante. ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo. Mira, Sí, porque es muchísima información. sí, efectivamente. Le acabo de decir a Natalia un tema que creo que puede ser muy importante. Ella ha hablado de las 9 fases del sueño. Habitualmente siempre se hablan solo de 3 o 4, si no mal recuerdo, 3 o 4. Entonces, como son sumamente importantes, me gustaría hacer, ya le he pedido permiso, le he dicho a ella, de hacer un programa sobre los diferentes estados del sueño, porque va a ser muy esclarecedor y sobre todo muy sanador. Gracias, Natalia. Ya te digo el día que lo podemos hacer, ¿vale? Muchas gracias. Sigue, por favor. Vale. Vale, entonces, bueno, entonces, sin embargo, voy a explicar la parte general Sí, para que por se favor, entienda, sí. ¿vale? Si no, no se va a entender. Entonces, para entender por qué la homeostasis digamos que se optimiza en los estados de relajación profunda. Entonces, primero, cuando tú entras en un estado de en un estado alterado de conciencia, perdón, en los estados alterados de conciencia, cuando tú entras en un estado alterado de conciencia, lo primero que se desconecta es la personalidad, la parte mental, y luego te puedo explicar por qué. También hay un por qué. Hay unas redes neuronales antagónicas que están jugando y todo el rollo. Bueno, entonces lo primero es que se quita, digamos, esa parte de la personalidad que es mental, que está reactiva, que siempre está pensando en el mismo trauma, que siempre está, y en consecuencia, siempre está segregando la misma química, que siempre te está cargando la misma parte del cuerpo, ¿vale? Otra cosa que ocurre es que cuando la personalidad no está activa, que de hecho la personalidad está en la neocorteza, ahí es donde está la mayoría de esas redes neuronales, cuando la personalidad está activa, o sea, solamente la actividad cerebral de esa parte en el día, en vigilia, te está gastando como mínimo un 25% de la glucosa en sangre. De toda la glucosa, de toda la sangre, solamente por tu estar en vigilia, esa parte ya se la está gastando, ¿vale? Que es la energía con la que uno opera, ¿no? Eso sí estás tranquilo, pero si estás estresado, es mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos estados no solamente el cuerpo se está librando de esa química tóxica que produce la personalidad durante todo el día, sino que encima está dejando de gastar como mínimo un 25% de la glucosa en sangre y le está usando, le está reabsorbiendo para poder arreglar problemas internos que tiene. Entonces, prácticamente el cuerpo lo que está haciendo en esos estados de relajación profunda del cuerpo se está auto-optimizando, porque se quita de en medio el tóxico, lo tóxico que es la personalidad, se está quitando de en medio la cantidad de energía que consume eso, lo está absorbiendo para sí mismo. Entonces, claro, es una herramienta tremenda, al punto que si tú no duermes bien, o sea, tú quédate sin dormir varias noches consecutivas y a ver cómo te encuentras, ¿ya? Es que es así, o sea, realmente el proceso de optimización de la homeostasis está ahí. Entonces, no sé, ¿qué quieres que, a ver, qué más, qué más? Es que claro, para segmentar la información, porque le iba a dar toda, pero ¿qué quieres que hable del método? No sé, dime en función de eso la voy Sí, organizando, saber cómo la organizo. vamos a hablar, si te parece, del método, porque tenemos solo 23 minutos, entonces creo que podemos ser interesante porque el método le puede servir a muchas personas. O sea, lo que has dicho de la homeostasis, Sí, vale. Entonces, vale, la génesis de este tipo de cuestiones y también un poco lo que puede hacerse, ¿no? Creo que puede ser muy importante hacer la explicación amplia de cómo hacerla. Es más, si tuvieras una especie yo te diré, de este derecho a un Word escrito sobre eso, me encantaría compartirlo, porque así de esa manera le puede servir a muchas personas. Si lo tienes, si no lo hago yo, no te preocupes. Muchas gracias. Lo hago sí, yo, porque todavía no perdona, lo tengo. no lo hago yo con tu permiso, siempre y cuando me autorices para hacerlo, ¿verdad? Lo copio y lo pego, ¿ah? O sea que no. Vale, Gracias. vale. Vale, entonces te cuento. Entonces, ¿de qué va el método? El método es muy parecido a gran número de meditaciones tradicionales que se conocen desde la antigüedad. Lo que Mm. pasa es que, claro, o sea, esas técnicas de meditación, por supuesto que funcionan, pero digamos que no tenían en aquel entonces el bagaje médico bueno, de la neurociencia que hay hoy día, ¿sabes? O sea, hoy día hay una ciencia que explica
qué de esas técnicas funciona y qué no funciona, ¿ya? Porque te dice por dónde van los neurotransmisores, de qué manera se segregan, qué partes del cerebro se activan, y hoy día tenemos con qué medirlo, o sea, tenemos la resonancia magnética nuclear, te puedes hacer exámenes de sangre para ver en los niveles de serotonina cómo los tienes, los receptores de serotonina en las paredes celulares, cuánto han incrementado, decrementado, ese tipo de cosas, que con eso es que se ha estudiado esto. Entonces, ¿de qué va? La técnica básicamente es una técnica que te enseña cómo entrar de forma consciente a estados de relajación profunda. Entonces, para entrar de forma consciente a estados de relajación profunda, tenemos que hacer dos cosas. Una, o sea, básicamente es una, pero se divide en dos. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que hacer que todos los estímulos que recibe el cuerpo los tengo que anular, porque es la única forma de que él se relaje. O sea, el cuerpo solo se relaja si él deja de recibir estímulos de dos tipos externos, es decir, los del medio, es decir, te tienes que ir a un lugar donde nadie te moleste, donde nadie te llame al celular, donde no hayan ruidos estridentes, para que el cuerpo deje de reaccionar al entorno y se vaya relajando. Y él solito va entrando en esos estados de relajación cada vez más profundos. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es quitarte todos los estímulos fuertes del medio, ¿vale? Entonces te aíslas a un sitio que nadie te fastidie. Ese es el más fácil. El segundo es que te tienes que quitar todos los estímulos mentales. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una base de datos biológica por evolución con la que él sabe qué reacción tiene que tener para cada estímulo por evolución. Es decir, si al cuerpo le da hambre, él por evolución sabe que tiene que ir a comer. Si el cuerpo le da frío, él por evolución sabe que se tiene que cubrir. Si el cuerpo siente, qué sé yo, miedo, es porque sabe que tiene un ataque y tiene que huir o tiene que enfrentarse. O sea, él tiene una base de datos que por evolución biológica sabe según qué estímulo cómo responder. Pero otra cosa que tiene el cuerpo es que no sabe diferenciar si el estímulo que le está llegando es mental o es real. Y esto ha sido medido. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Si tú hoy no tienes hambre, estás perfecto, no estás salivando, no tienes la peristalsia de los intestinos porque no tienes hambre. Pero si tú no tienes hambre y te pones a pensar que tu hamburguesa favorita, pues vas a empezar a salivar, vas a empezar a hacer la peristalsia. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe reconocer si ese estímulo es mental, o sea, si es creado por un escenario mental o es creado por un escenario real. Otro ejemplo, mañana te vas a ver con tu jefe. Pues mañana si tienes un problema con tu jefe vas a estar estresado. Hoy no tendrías por qué estarlo. Si hoy estás tranquilo, estás tranquilo. Pero si hoy estás tranquilo y te pones a pensar en tu jefe, pues te vas a estresar. Así no lo tengas. Es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder entrar a esos estados de relajación, primero, te tienes que quitar todos los estímulos del medio, que se hace aislándose. Y ojalá en un sitio oscuro. ¿Por qué? Porque necesitamos producir melatonina, que luego explicaré por qué. Y lo siguiente es quitarte los estímulos mentales, porque los estímulos mentales el cuerpo cree que son reales, se los cree y sigue reaccionando, y sigue reaccionando. Entonces, nos da igual que te vayas a una habitación oscura si sigues pensando en que no he pagado la factura, no he pagado la hipoteca, mi jefe, no haces nada porque sigues ahí. Entonces, para poder quitarte los estímulos mentales y dejar la mente en blanco, que es lo que te dicen todas las meditaciones ancestrales, dejar la mente en blanco, dejar la mente en blanco, claro, pero déjala. O sea, que esa es la parte complicada de esto, ¿cómo la dejas en blanco? Entonces resulta que hay un truco biológico para hacerlo. ¿Por qué? Porque existen dos redes neuronales que son antagónicas, y ahí es donde está el truco, ahí es el por qué funciona, a nivel biológico, por así decirlo. ¿Cuáles son esas dos redes antagónicas? Resulta que hay una red que es la que se encarga a nivel de todo el cuerpo, porque está en todo el cuerpo, es una red neuronal, que se encarga de la interpretación de los estímulos recibidos. Esa es la que nos permite imaginar, recordar, crear escenarios mentales, acordarnos de un sonido, coger un sonido que escuchamos en un sitio y relacionarlo con el perfume que olimos en otro. Esa es una red neuronal, ¿vale? Y hay otra que es antagónica. ¿Por qué? Porque cuando una está encendida, la otra está apagada. Esa es la clave, que nunca se encienden a la vez, sino que cuando una está prendida, la otra está apagada. Y cuando una está apagada, la otra está prendida. ¿Y cuál es la otra red neuronal? La de sentir, la de sensar. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está sintiendo alguna información externa, tiene que apagar la otra para recibir la información, si no, no la recibe. ¿Ya? Entonces nosotros estamos todo el tiempo haciendo así, o sea, una red se activa y la otra se prende, perdón, una se apaga y la otra se enciende, una se apaga y la otra se enciende. Entonces, ¿cuál es la clave para dejar de pensar? Empezar a sentir. Así, en cristiano, en resumen, con plastilina es eso. ¿Cuál es la clave? Por eso es que todas las religiones, bueno, las meditaciones ancestrales
te decían, concéntrate en el latido del corazón, concéntrate en la respiración, estás sintiendo, o sea, te están diciendo, concéntrate en sentir algo, y a mí me da igual que sea el latido del corazón, que sea la respiración, que sea la punta de la nariz, que sea la punta del pie, del gordo, yo no sé dónde, o sea, es concentrarte en sentir una parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por esos microsegundos que tú estás sintiendo, la otra red se apaga, pero vuelve y se enciende, porque tú no estás entrenado. Y aquí te demoras días. O sea, esto no es una cosa que consigas en un día, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que viene la otra. ¿Por qué? Porque como nosotros siempre tenemos que interpretar todo porque somos cabezones, entonces se activa la otra red. Yo estoy sintiendo esto, ¿por qué? Entonces me paso a la otra, porque soy gilipollas, porque somos gilipollas, ¿vale? Entonces te pasas a la otra y ahí es donde vuelves a sacar una conclusión, se vuelve a generar una reacción química, te vuelves a enfermar, así. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Si me voy otra vez y se vuelve a activar la mental, la quito, o sea, vuelvo a sentir y me concentro en una parte específica, así, hasta que consigas quedarte ahí en ese punto que solamente estés la mayor cantidad de tiempo posible. Y así, esto no lo vas a conseguir el primer día, pero se va incrementando. Entonces, ¿qué pasa? A medida que lo vas haciendo, hay una información que te va permitiendo saber en qué estadio de relajación te encuentras. Por ejemplo, la melatonina, o sea, hay, digamos, tres grandes neurotransmisores que están mediando esto. La melatonina, que es, digamos, un estadio de relajación. Luego está la pinolina, que es otro, y luego la dimetiltriptamina. Entonces, ¿cómo sabes tú que lo estás haciendo bien? Si lo estás haciendo bien, y siempre es en ese orden, lo primero que se va a manifestar es ese calor que tú dices en las manos y los pies, que te calientas. Ese calorcito que tú empiezas a sentir en las Eh, manos y en los pies. Natalia, perdona, ¿sabes que ahora mismo lo estoy sintiendo? Dolor, un calor muy intenso en las Calor, manos. Ahora mismo estoy sintiendo sí, un sí. calor muy intenso en las manos. Eso se produce cuando tú estás buscando esa relajación y empiezas a segregar melatonina. La melatonina, ¿cómo se siente? Para que la gente que nunca lo ha experimentado sepa qué es. Es como cuando tú, no sé si, o sea, de hecho, la melatonina es la que te duerme. Si tú no produces melatonina, no pasas al siguiente nivel, Ujú. porque la pinolina sale de la melatonina. Entonces, la melatonina es como cuando tú te estás quedando adormilado, pero te da ese calorcito rico en el cuerpo. De hecho, si tú tienes frío, no te duermes. ¿Por qué nos cobijamos? Porque si no llegamos a la temperatura, tú no te duermes, o sea, el frío no te deja dormir, vas a estar con una sensación muy desagradable, no te vas a poder dormir. Entonces la melatonina te empieza a adormecer, te mete como en un estadio de relajación, que todavía no es sueño profundo, pero te relaja, te deja ahí como en un estado de paz, de tranquilidad, es como cuando te estás quedando dormido, que ya el cuerpo está caliente y no te quieres ir de la cama, eso es melatonina. O como cuando te despertas temprano en la mañana, que estás con ese calorcito rico, eso es melatonina, para la gente que no lo ha sentido todavía. Entonces, cuando tú empiezas a hacer el ejercicio y sientes ese calor en las manos, en los pies, incluso en el estómago, o sea, eso es melatonina. Eso significa que ya vas por buen camino, o sea, que ya estás en el primer estadio de relajación, ¿vale? Entonces ahí vas a tener ganas de dormirte, es decir, vas a empezar a perder conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar perder la conciencia. ¿Y cómo hacemos? No podemos pensar, tenemos que seguir sintiendo. Porque si yo pienso, entonces vuelve otra vez la ardilla del jefe, de la hipoteca, de una cosa, de la otra, y dañamos el ejercicio, nos volvemos a desmadrar. Entonces, una vez empezamos a sentir melatonina, hay dos opciones, o nos quedamos dormidos porque perdemos el enfoque, o volvemos a la ardilla mental y nos vamos otra vez para arriba porque el cuerpo empieza a reaccionar, deja de relajarse porque empieza otra vez a reaccionar con los estímulos mentales, o mantenemos, que este es el ejercicio que hay que hacer, mantenemos el enfoque en una sensación del cuerpo completa y la concentración, el enfoque, la conciencia, y si lo haces bien, luego pasas al segundo estadio de relajación, que está mediado por la pinolina. ¿Y cómo sabes cuándo tienes pinolina? Porque la pinolina es un neurotransmisor que es psicodélico, es un alucinógeno, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a ver alucinaciones, porque vas a empezar a alucinar, pero vas a saber que son alucinaciones, no es que yo me lo estoy imaginando, no, es que alucinas con mayúsculas. O sea, vas a empezar a tener las imágenes preinópticas, que son imágenes que uno ve cuando está estudiando el sueño, que los que estudian el sueño, las EEG, las ondas estas, la electroencefalografía lo saben bien, que son imágenes que es como si se te vinieran así a los ojos, imágenes muy vívidas de cosas que no tienen sentido porque no las estás creando tú, se te vienen. ¿Es por qué? Porque la pinolina es alucinógena. Cuando nosotros soñamos en la noche es porque ya estamos produciendo pinolina. La pinolina es el neurotransmisor que genera el sueño. Los sueños son pinolina. Entonces, ¿cómo sabes tú que estás avanzando en ese proceso?
porque empiezas a alucinar. Cuando empiezas a alucinar, ya sabes que es pinolina. O sea, estás en un estado de relajación mucho más profundo y tu cuerpo se está regenerando muchísimo más que melatonina. Entonces, ahí sabes que lo estás haciendo bien. Es por estos pasos que vale. Luego de, si estás ahí, la pinolina es alucinógena, pero también te funde, o sea, inmediatamente te duerme. O sea, voy a un ejemplo para la gente que nunca lo ha sentido, y seguro que lo han sentido, solo que no así. Es, por ejemplo, cuando tú vas en el tren o en la Renfe o en un autobús y estás dormido, no, lo siguiente, porque has trabajado de más, porque, bueno, y te duermes y empiezas a soñar y el coche se para y tú te da igual, o sea, da igual que te caigas, pues estás dormidísimo, te le caes al del lado, eso es pinolina. O sea, pinolina es que ya estás soñando y tienes tanto sueño que no eres capaz de controlarlo. Da igual que te le vas a sacar al que tenés al lado, da igual que te vas a sacar en la... Da igual, el cuerpo te duerme, o sea, te duerme a las patadas, te duerme. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres capaz de mantener la concentración ahí, o sea, estar enfocado en una sensación del cuerpo que es súper complicado, o sea, pero se consigue. Y si yo lo conseguí, que soy la persona más ansiosa del mundo, lo consigue toda la humanidad, porque mi sistema nervioso va como va, está jodido de fábrica, pero es lo que te digo, o sea, si lo consigues, que todo el mundo lo consigue, si se entrena, luego de la pinolina llegas a la dimetiltriptamina, que es, de hecho, es el alucinógeno que tiene la ayahuasca, que tiene el yagé, que todos lo producimos de noche cuando llegamos al REM. Todos, absolutamente todos, producimos esto cuando llegamos al REM. ¿Cómo sabes que estás agregando dimetiltriptamina? Porque te quedas completamente cataléptico. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, como la DMT es tan psicodélica, el cuerpo desconecta el sistema nervioso central, lo desconecta completamente del cerebro, porque vas a empezar a alucinar tan a lo bestia que si no te deja cataléptico, o sea, literalmente te deja cataléptico, como si hubieras perdido, o sea, tú vas a mover un brazo y no se te mueve, vas a mover una pierna y no se te mueve, solo puedes mover los ojos. ¿Por qué? Porque es una protección del cuerpo, porque vas a empezar a alucinar tan a lo bestia que si no te deja cataléptico, tú te le tiras al vecino del lado, o te tiras por el balcón, o te clavas un cuchillo, o te caes de la cama, porque vas a alucinar a lo bestia. Eso es la parálisis del sueño. Que mucha gente se despierta en medio de la noche, que tiene pesadillas, y esa pesadilla lo despierta porque está teniendo un mal sueño, pero tiene dimetiltriptamina en todo el sistema y está completamente paralizado. No pueden mover un brazo ni una pierna, nada. O sea, esa muchas veces es la parálisis del sueño, que la gente dice, joder, es que tuve una pesadilla horrible y me desperté y estoy y no me puedo mover, y no me puedo mover, y no puedo gritar, y no le puedo decir a mi esposo y a mi esposa que me quite el bico con el que estoy soñando, porque tiene dimetiltriptamina. Entonces, cuando estás en DMT, perdón, en sueño REM, esa DMT te deja cataléptico. Entonces, ¿tú cómo te enteras? Yo, por ejemplo, ya cuando llegaba consciente, yo me daba cuenta porque yo iba a mover un brazo y no se me movía. Yo iba a mover una pierna y no se me movía. Entonces, cuando tú estás ahí, ya sabes que es DMT. Entonces, ahí, y eso sí, es un alucinógeno súper potente. O sea, vas a empezar a tener o sea, estados alterados de conciencia a lo bestia. Eh, Pero bueno, eh, esos estadios, digamos, son los que regeneran el cuerpo y Natalia, perdona, ¿los viajes sí, astrales tienen una relación directa con lo que estás diciendo? sí, ocurren con DMT, ocurren con dimetiltriptamina. Ajá, vale, vale. Mm. Ok, es decir, Ocurren con dimetiltriptamina. Eso es o una sea cosa que, bastante curiosa. Solamente, sí, o sea que muchas veces, bueno, alguna vez a mí me ha pasado, es estar durmiendo y después me despierto, me intento mover las manos tal y no puedo hasta que me viene a los 30 segundos o 40 segundos. Pero mm, mientras que viene, se pasa fatal, ¿no? Lo siguiente. sí, sí, Oye, se pasa mal, se pasa mal. sí, se Hombre, pasa. también puedes pasar, lo pasé muy bien, pero muy mal, Sí, 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 sí. consciente, no sé, Bien. según lo que, sí. Bueno, Dimetiltriptamina, bueno, yo tardé meses en llegar ahí, pero llegué. Sí, creo que lo has dicho antes, ¿no? Pero esto es válido para cualquier situación de cualquier persona, ¿verdad? Es decir, es válido para la persona pues, que tiene diabetes, que tiene claro. colesterol, que tiene ácido úrico, que tiene una molestia en el cuerpo, que le duele el pie izquierdo o que no puede caminar. O sea, Claro. es válido para cualquier persona, ¿verdad? Y para cualquier situación. Natalia, se quedó ahora. Hola. Ahora, Sí, es que se perdió la conexión. se Sí, perdió la señal. Sí, te estaba ujú, diciendo que esto es válido para cualquier situación y en cualquier momento. claro, claro, porque es que todos los procesos o sea, el proceso de homeostasis
toda la regeneración del cuerpo ocurre en esos estados alterados. Y bueno, y también voy a explicar otra cuestión que no he explicado. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el sueño lo que nosotros tenemos es un reseteo de todas las emociones del cuerpo. Es decir, o sea, todo lo que nosotros experimentamos en el día como emociones fue una química que nosotros segregamos, ¿sabes? Y son memorias emocionales que tienen las células. Entonces, durante el sueño, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se limpia de esas memorias emocionales. O sea, literalmente, durante el sueño, el cerebro lo que hace es un barrido de toda la química, de toda esa placa química que tú produjiste con las emociones del día y te las limpia. O sea, imagínate tú, digamos que estos son los axones de las neuronas, que por allí, o sea, son como las cabezas de las neuronas, de las redes neuronales. Imagínate tú, son así y los neurotransmisores, que son sustancias cargadas eléctricamente, pasan de un axón al otro, pasan, ¿vale? Pero claro, pero son químicos, y esos químicos son los que te generan las emociones. Pues durante la noche todo eso se barre, o sea, es como si te limpiaras los dientes, como cuando tú te lavas los dientes que te quitas la placa, pues en la noche tú estás, el cerebro está y las redes neuronales están limpiando la placa de todo eso, de todas esas sustancias químicas que quedaron en los axones. Es como es un reseteo emocional, por así decirlo. Por eso es que tú al otro día, si duermes bien, ya no estás mal emocionalmente, estás como limpio, estás como libre, como, me quité lo de ayer, ya no estoy estresado, ya todo no me preocupa, ¿sabes? Estás como liviano, como, porque eso es lo que hace el sueño. O sea, o sea, un sueño reparador, ¿sabes? Un buen sueño lo que hace es eso, que al otro día te quita, y de hecho, cuando tú haces bien la meditación, cuando tú haces bien este ejercicio, lo que vas a sentir es eso, ¿sabes? Es como tener un buen sueño, pero en pocos minutos, porque tú lo optimizas, o sea, tú mismo segregas tu química y tú mismo lo optimizas, tú mismo lo haces para ti. Entonces, cuando lo aprendes a hacer bien, tú después del ejercicio ya sientes esa mejoría. ¿Sabes? O sea, como que emocionalmente estás como, me quité esto, ¿sabes? Como me lo quité en medio, ¿ya? Entonces, es un reseteo emocional. Entonces, al final, claro, y el cuerpo, cuando se quita todo eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los sueños son tan simbólicos? ¿Por qué el lenguaje del inconsciente es simbólico, alegórico, mitológico? Porque el sueño lo que está buscando es que tú tengas una experiencia emocional intensa para barrerte las emociones. Entonces, cuando tú estás soñando, si es una pesadilla, son cosas emocionales. O sea, no sé si has visto que el lenguaje de los sueños es muy simbólico, muy alegórico, muy emocional. Siempre está tocando las emociones, porque eso es lo que se quiere cargar, se quiere cargar las emociones. O sea, tú estás haciendo un barrido de las memorias emocionales de las células, que son placas de químicos que quedaron ahí encima. Y el para quitarse eso de en medio te hace a ti vivir una experiencia emocional en el sueño. Entonces, por eso es que el lenguaje del inconsciente es tan emocional, tan simbólico, tan alegórico, tan mitológico, porque te está tocando las emociones. Él no toca la racionalidad, no, él va a quitarte, a intentar restablecer las memorias emocionales que quedan en las células. ¿Ya? Las que tuviste durante todo el día, las que tuviste la semana pasada, las que tuviste el mes pasado, las que tuviste el año pasado, así, porque nosotros tenemos capas de capas de capas de capas de memorias emocionales que no están resueltas y el inconsciente está intentando optimizar todo eso, porque si no el cuerpo se jode, si no el cuerpo ¿ya? Es un mecanismo de autoprotección, eso es lo que hay ahí. Ajá. Bien. Mira lo dice Salomé. Dice, Antonio, cuando hago una meditación, me pasa que entro en un estado de paz que no quiero volver. Sí. Pero, Salomé, me encantaría que explicaras, porque lo que está diciendo, o yo quiero interpretar que lo que dice Natalia, es utilizar la meditación y relajación para sanación. Es decir, no sé si es lo mismo o no, Mm. Natalia. Sí, pero mira que aquí ella también dice, siento que no quiero volver, pero siento un empujón que me hace reaccionar. Y eso Eso, también pasa mucho en el sueño, sí, eso no lo he visto. sí, Mira, sí. no, Eso eso no lo he visto. pasa, sí, eso es otro fenómeno que ocurre y es porque a veces el cuerpo está muy relajado y empieza a tener, según la postura que tenga, vas a empezar a respirar mal, ¿vale? Entonces, cuando hay una falta de oxígeno en el cuerpo, porque tú estás súper relajado, y estás en una mala postura, el cuerpo, y para poder seguir respirando, te da, te da un empujón y tú sueñas que te estás cayendo por un abismo, tú sueñas que te caíste en la casa, o sea, tú saltas. Lo que el cuerpo hace es sacarte para que vuelvas como a cambiar de posición. Esto pasa cuando te está faltando oxígeno.
pasa mucho. O sea, es un mecanismo que tiene el cuerpo para que tú cambies de cosa, como que te da un jalonazo y tú vuelvas a respirar, porque a veces te adormeces tanto que empiezas a mal respirar, pero no eres consciente, porque tu conciencia está apagada, porque te la apagó el sueño, ¿sabes? Entonces, es una cosa que pasa mucho. ¿Qué tiempo Sí, sí, crees es tú? esa sensación la que siento, sí. Ah, vale. Gracias, Salomé. Que sí, que es esa sensación es la que siento, como si me faltara el aire y tengo que, pero me vuelvo a respirar y otra vez vuelvo a entrar en la relajación. Yo es Exacto. que hago muchísimo tiempo ya la relajación, la verdad es que me encuentro mucho mejor con las relajaciones, la verdad es que se encuentra uno mucho mejor. Sí, Yo claro. no lo hago por curarme, pero es que me estoy tan a gusto y tan bien que al final dices, Sí, 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 pero es así, sí, tiene que ver con sí, eso. muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Gracias, Salomé. Oye, Natalia, ¿qué tiempo crees tú que se puede utilizar al día? ¿Qué tiempo, digamos, mínimo para empezar o máximo para empezar en esta cuestión? Bueno, es que es difícil. A ver, el tiempo, yo te digo, yo por ejemplo yo intentaba hacerlo durante una hora al principio, pero claro, no duras una hora, sí, o sea, yo lo hacía por desesperación, porque tenía aquello, pero de esa hora yo mantenía el estado minutos, o sea, yo creo que no llegaba ni a 6, porque claro, mucho menos. O sea, tú llegas, lo mantienes, pero no se mantiene ahí, es que yo creo que no llegas ni al minuto, ya luego eres capaz de mantenerlo. eh, Enfocado, 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 2 minutos, pero claro, o sea, la cosa es que durante esa hora tú estás intentando, pero estás así, o sea, realmente pasas, ¿sabes? Es como intentas enfocarte, pero otra vez llega la mente, entonces vuelves y te enfocas y esos instantes en que tú estás ahí, es que esto funciona, ¿ya? Entonces yo realmente intentaba hacerlo alrededor de una hora, bueno, luego era capaz de mantener la concentración minutos, lo hacía, qué sé yo, 20 minutos, pero durante esos 20 minutos o media hora lograba mantenerme enfocada menos tiempo, pero ¿cómo lo sabes tú? El cuerpo mismo te lo va a decir. O sea, va a llegar un momento donde tu propio cuerpo te está diciendo que se siente, es que eso se siente, o sea, llega un punto en que tu cuerpo ya se empieza a sentir a gusto y tú mismo empiezas a sentir que eso está operando. O sea, tú mismo, tus propias sensaciones, ya te lo estás diciendo, que era como lo que decía Salomé, que me siento tan a gusto que no quiero salir de ahí, pues es que sientes eso. O sea, llega un punto en que te sientes tan a gusto de que el cuerpo está. ¿Y por qué? Porque, claro, tu salud se está optimizando en ese momento. ¿Por qué te sientes a gusto? Porque ya no tienes los químicos que produce la personalidad que se te están cargando un órgano concreto o varios, ya no tienes la energía que se está gastando la personalidad, o sea, esa energía de más, ese 25% de glucosa o más que gastas en vigilia en auténticas tonterías, ya no lo estás gastando y el cuerpo lo reabsorbe para sí mismo. Entonces, claro, eso te hace sentir muchísimo mejor porque tu biología se está optimizando, se está limpiando en ese momento. Entonces, te sientes a gusto y se nota, o sea, Sensacional. Oye, nos preguntan, Enrich, dice Natalia, desde tu punto de vista, ¿cómo interactúa mm, o cómo es el proceso de la mente en los estados alterados de conciencia creados por el baile, la música, las oraciones, los símbolos, las hierbas, etcétera? Buena pregunta, ¿eh? sí. Bueno, eso es tremendamente interesante. Es tremendamente interesante porque te voy a contar una cosa. Curiosamente, muchas tribus antiguas indígenas entraban en estos estados alterados de conciencia con ritmos de tambores, ¿ya? Y con Ajá. batimientos de flauta, ¿sabes? Con Sí. sonidos que son bastante graves. Y tiene una explicación. Efectivamente, ahí hay una explicación bastante interesante. Y es que cuando tú estudias las ondas cerebrales de estos estados alterados de conciencia, que es que entras en teta, entras en zeta, que son los rangos de ondas cerebrales en los que tú entras teta, zeta, delta, son ondas cerebrales muy lentas, ¿vale? Muy lentas, cuyas frecuencias están por debajo del rango del sonido. El rango del sonido es una vibración que va de 20 a 20 mil ciclos por segundo, ¿no? Son ondas longitudinales de presión, eso es el sonido que va de 20 a 20 mil ciclos por segundo. Pues resulta que el cerebro cuando entra en estados alterados, en estos estados de relajación, tiene ondas que están muy por debajo de eso, están de los 7 ciclos por segundo, pero son ondas electromagnéticas porque las redes neuronales son electromagnéticas, producen un biopotencial y eso produce campos electromagnéticos que están oscilando de 7 ciclos por segundo hacia abajo. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa con los tambores?
que los tambores tienen ritmos cuya frecuencia pueden entrar en resonancia con esta frecuencia. O sea, tú puedes inducir estados, este tipo de estados empleando las mismas frecuencias que tiene el cerebro, tanto en sonido como en radiación electromagnética. Entonces, por ejemplo, también hay maquinitas que le ayudan a dormir a los bebés, que lo que hacen es que producen ruido blanco, es de shh, el ruido este que tienen los televisores antiguos o que tienen una cascada. ¿Por qué? ¿Por qué sirve esto? Porque es el mismo ruido que tiene el cerebro, es el mismo ruido electromagnético que producen las neuronas cuando el cerebro está en esos estados. Entonces, si tú lo escuchas o recibes esa radiación electromagnética, pues por resonancia, es como que metes las neuronas ahí, entonces la persona se va adormeciendo porque lo estás haciendo entrar en ese estado. Entonces, hay cosas muy interesantes. Eso por el lado de los tambores. Ahora, por el lado de las plantas también, por supuesto, porque las plantas tienen psicodélicos bastante potentes. Las plantas tienen dimetiltriptamina. Por ejemplo, la ayahuasca tiene dimetiltriptamina, las setas también, los sapos como el bufo. O sea, hay un montón de sustancias psicodélicas en la naturaleza que tienen dimetiltriptamina, que tienen pinolina, que tienen otro tipo de alucinógenos, que son los alucinógenos. Son moléculas que son muy parecidas a los neurotransmisores del sueño y desconectan el tálamo. O sea, todo neurotransmisor no, todo psicodélico en la naturaleza se caracteriza porque molecularmente es capaz de desconectar el tálamo. Y claro, cuando tú desconectas el tálamo, pues entras ahí, entonces la ayahuasca, todas estas cosas, pero ¿qué pasa? Es importante lo que voy a decir aquí. Por ejemplo, las drogas que te venden, la cocaína, la heroína, todas estas cosas, son sustancias químicas muy parecidas, pero ojo, voy a hacer aquí una salvedad porque esto es delicado, no lo siguiente. Una cosa es la ayahuasca y todo lo que es natural, que lo traen las plantas que tienen dimetiltriptamina natural, y otra cosa es que tú te metas una cosa que es artificial, que es dimetiltriptamina, pero no del todo, porque se echa en un laboratorio. Si tú te metes una cosa artificial, eso es la puerta al infierno, porque es como, tú imagínate, o sea, el tálamo se desconecta con estas sustancias químicas, ¿vale? Eso es como si tú coges una llave y vas a abrir una cerradura. ¿Qué pasa si tú una cerradura metes una llave que es parecida, pero no es la misma? Te cargas la cerradura. Entonces, si tú te metes una dimetiltriptamina que no es natural, por ejemplo, el LSD, por ejemplo, el fentanilo, que es una porquería, no lo siguiente, y todas estas drogas sintéticas, lo que estás haciendo es que te estás cargando el tálamo. Y no solo el tálamo, varias estructuras cerebrales más, la pineal, la pituitaria, el cuerpo calloso, o sea, te estás destrozando. Es así, o sea, entonces, drogas en la vida, o sea, lo que son drogas artificiales en la vida. O sea, te lo digo así porque eso es la puerta al infierno. Vas a perder tu Ajá. capacidad de regeneración, por eso es que esta pobre gente tiene el cuerpo como lo tiene, que Ujú. envejecen a una velocidad rápida, no, lo siguiente, porque se están cargando los procesos de regeneración del cuerpo. O sea, si tú usas drogas artificiales, te estás cargando los procesos de regeneración, te estás cargando las estructuras que te permiten regenerarte, eso es así. O sea, hay que decirlo, esto se tiene que saber. Ahora, ¿qué pasa con las que son naturales? Tipo ayahuasca, tipo yagé, el bufo, Sabo. las setas. Claro, ellas tienen alucinógenos. Esto ha sido probado por los indígenas a lo largo de toda la historia. Están bien, pero ¿qué hay que tener cuidado con esas? La dosis, porque yo no me puedo meter una sobredosis de dimetiltriptamina, me puedo matar, tío. O sea, yo tengo amigos que se han sanado de enfermedades tremendas y de traumas emocionales en cosas de yagé, o sea, en ceremonias de yagé, de ayahuasca, pero también tengo amigos que han quedado, ¿por qué? Por la dosis. No es porque sea tóxico o algo que es natural, porque si es natural, vale, el cuerpo lo reconoce, o sea, sabe digerirlo químicamente, pero ahí tienes que tener cuidado con la dosis. O sea, tú tienes que saber, tú tienes que estar seguro que el que te va a hacer aquello maneja una dosis y cada persona tiene una dosis, ¿ya? Entonces, por eso es que en estos ejercicios, por ejemplo, que tú aprendes a entrar a tu cuerpo con tu propia producción endógena de neurotransmisores, es diferente, porque tú estás produciendo tu propia dimetiltriptamina, tu propia pinolina, tu propia melatonina al ritmo que tu cuerpo es capaz de segregarla. Entonces aquí no vas a tener riesgo de sobredosis, ¿sabes? Entonces no Bien, es que la natural esté mal, no está mal, los indígenas la han usado toda la vida, pero ellos saben en qué cantidades. bueno amigos, pues ya sabéis que Te escucho. próximamente hablaremos también, porque ya he dicho referencia al tema de las fases del sueño, y volveremos a hablar próximamente, ya mañana, lo diré o pasado mañana, diré los días que puede entrar de nuevo Natalia, a la que le agradezco profundamente
su intervención de hoy y también la próxima. Muchas gracias, Natalia. Y Con deciros mucho también gusto. que mañana complementamos este espacio con otro espacio que va a hacer otra conocida, que hablamos de sanación cuántica estelar a través de las estrellas. Así que mañana os espero porque realmente va a complementar maravillosamente bien este espacio. Como este espacio ha sido muy interesante, se puede ver entero en El Antonio Te Responde, en mi canal de YouTube se puede ver también porque hay temas sumamente interesantes también y cómo hacer esa meditación, esa relajación que puede proporcionar mucho bienestar a cualquiera de nosotros, que casi todos seguros tenemos alguna complicación física, por lo menos, ¿no? Pues Natalia, muy agradecido Sí, profundamente. Me encantaste las 2 veces que te vi en los Olivos y ahora mucho más todavía. Muchas muchas gracias, gracias. Natalia. Gracias, Natalia. A ti, Te, muchísimas gracias, te por mandaré haber la llegado. grabación para que le des el uso que consideres Claro que sí. oportuno. Un abrazo. Chao. Hasta mañana. Vale. Chao. Muchas Adiós. gracias. A Adiós. vosotros. Adiós. Hasta Chao. mañana. Adiós. Adiós. Hasta mañana.